Bien, hermano, que el Señor les continúe bendiciendo nuevamente. Vamos a continuar con el estudio bíblico de Hechos, capítulo 15. Y la semana anterior habíamos visto en este concilio, en esta reunión que hubo en Jerusalén, se presentaron unas evidencias de lo que estaba haciendo Dios con los gentiles a través de Pablo y de Bernabé, y eso se presentó como evidencia. Primeramente Pedro presentó las evidencias, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Dios con los gentiles, específicamente lo que sucedió en casa de Cornelio, y cómo al ser bautizados por el Espíritu Santo los gentiles, eso prueba que Dios estaba trabajando en los gentiles, los estaba convirtiendo también. Dios les concedió el arrepentimiento a los gentiles. Esas fueron las evidencias que se presentaron, más los milagros, las maravillas que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Y luego vemos que se levanta Santiago y Santiago presenta el pasaje bíblico de Amós capítulo 9. Hermano, y sin importar las evidencias que hubieran presentado, si no hubieran habido ningunas evidencias con ese pasaje, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima, con el pasaje de Amós 9, del 11 al 12 que presentó Santiago, es suficiente para aceptar que Dios estaba salvando a los gentiles, ¿verdad? Esa era la autoridad final ahí, y ya ahí no había más discusión en el asunto, y podían terminar el concilio, el diálogo, el debate, la polémica, lo que fuera, lo podían terminar ahí, ¿verdad? Pero a Dios le plació hacerlo de esa manera, hermanos. A Dios le plació presentar esto, porque acuérdense que todas estas cosas, si no se escriben, ¿de dónde usted y yo vamos a poder sacar el material, la información para entender todas estas cosas, verdad? Dios nos ha dado los detalles que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Okay? Bien, y aquí está Casey, la hermana Casey, Dios le bendiga a Casey, ¿verdad? Los que se están conectando por Facebook Live en este momento. Y continuamos en el capítulo 15. Hoy vamos a discutir un tema muy bueno y a la vez puede ser un poquito polémico. Y vamos a estar enfocándonos en los versículos 19 al 21, o hasta donde lleguemos, ¿verdad? Pero yo creo que por hoy nos quedamos en esos, en los 19 al 21, versículos 19 al 21. Vamos a ponerlo aquí, Hechos 15. Hechos 15, versículos 19 al 21. Y vamos a leerlos ahora para ver de qué vamos a hablar esta noche, teniendo en mente, hermanos, el contexto de lo que hemos hablado ya. Acuérdense que esto era un asunto de imponerle la ley a los gentiles. Y se llegó a la conclusión de que la salvación es por la gracia de Dios, que es por fe, que los corazones son purificados por fe. Y termina diciendo, ¿verdad?, en el argumento Pedro, que los judíos son justificados como los gentiles son justificados. Que lo que quiso decir Pedro no es por la ley. Miren bien, los gentiles no tienen ley y fueron justificados. Y de esa misma manera, nosotros los judíos somos justificados, descartando así por completo la ley como medio de salvación. Que es lo que está... ese era el argumento que
a la conclusión que se llegó en ese argumento. Ahora, hay unas decisiones que tomar, ¿verdad? En base a esto. Y vamos a leer los versículos 19 al 21. 19 al 21. Dice, aquí está todavía hablando Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bien, esos 3 versículos que hemos leído ahí, hermanos, vamos a tener un buen diálogo esta noche, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que esto de imponerle las cargas a los gentiles, Santiago le llama inquietarlos. Cuando alguien le dice a usted, hermano, que usted tiene que hacer esto, o vivir de esta manera o de aquella o de la otra, por asuntos de salvación, lo que está haciendo es inquietándole a usted, de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, la salvación es por gracia, ¿verdad? Es por gracia, y vamos a ver unos versículos ya mismo que dicen, nos enseñan que no estamos bajo la ley, pero tampoco estamos sin ley. ¿Okay? Porque tampoco quiero que nos malinterpreten y vayan a decir, pues ustedes son de esos de la gracia, salvo siempre salvo, y por lo tanto pueden vivir como les parece. Eso es una falacia, un argumento falaz, se le conoce como la falacia del espantapájaros, porque ninguno de nosotros estamos diciendo eso. Es un argumento que ellos inventan para ridiculizar la doctrina bíblica, ¿verdad? Y el que quiera argumentar, tiene que argumentar, hermano, con razonamiento, con lógica, a través de las escrituras. No tirar argumentos falaces como ese, porque lo que hace es dejar a la persona en absurdo, ¿verdad? Así que vamos a ir analizando esto, ¿verdad? Poco a poco. Y pudiéramos, hermanos, pasar pues mucho tiempo en esto, pero me gustaría enfocarme en ciertos puntos nada más. Y notamos que Santiago ordena que no se inquiete a los gentiles. No se inquiete a los gentiles. Saludos a Vanessa Rossi, que está por ahí también, ¿verdad? Una hermanita allá en Argentina. Hermano, nosotros estamos conectados con el mundo entero. Qué bonito, ¿verdad? Que podemos confraternizar con hermanos en todas partes. Y no me canso de decirlo. Tengo que decirlo, hermano, porque es un gozo saber que tenemos hermanos donde quiera, ¿verdad? Y aquí tenemos a Santiago, les está diciendo a este concilio, a toda la iglesia, que no inquieten a los gentiles que se convierten. No los inquieten. Ya hemos visto que Dios los está salvando. Y no es a través de la ley ni a través de mandamientos, es por la gracia de Dios que están siendo salvados. Y en el versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén. Vamos a ver esto, hermano. Esa es la parte que va a ser un poquito polémica, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. En realidad hay una posición, una postura que usted puede tomar de un lado o del otro, de uno de estos temas específicos, y quedamos en paz como quiera, ¿verdad? Porque esto es un tema secundario, lo que voy a hablar ya mismo. Doctrina secundaria. Sí, particularmente algo que voy a hablar aquí, obviamente la fornicación, eso es una doctrina, eso no es secundario, ¿verdad? La idolatría, eso no es secundario, no podemos adorar ídolos. No debemos de fornicar, ¿verdad? Me refiero a algo en particular ahí, ¿verdad? Y es la sangre, comer lo que tiene todavía su sangre, ¿verdad? Pero fíjese, hermanos, que lo que se le dice a los gentiles es que se abstengan de estas prácticas idólatras. Las contaminaciones de los ídolos.
de fornicación, de ahogado y de sangre. Y a base de versículos, hermano, yo quiero que vayamos entendiendo esto. Y fíjense que, como dije ahorita, en cuanto a las contaminaciones de los ídolos, creo que todos aquí entendemos, ¿verdad?, que Dios aborrece la idolatría, no la vamos a practicar. Rotundamente, hermano, decimos no a la idolatría. Igual que la fornicación, ¿verdad? Pero tengamos en mente que la fornicación no es solamente el tener relaciones fuera del matrimonio. Hay que entender el contexto en este pasaje. Aquí vamos a ponerle aquí de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación. Y fíjense que la fornicación, además de ser la práctica de las relaciones extramatrimoniales, también la fornicación envuelve cualquier otra práctica de inmoralidad. Y yo creo que aquí, hermanos, lo que está señalando Santiago tiene mucho que ver con Levíticos 17 y 18. Vamos a ponerlo por aquí. Levíticos capítulo 17 y capítulo 18. En el 17 habla lo de la sangre y en el 18 habla de las restricciones de el asunto de la intimidad. Si usted lo lee, pues habla acerca de las relaciones entre parientes cercanos. Padres e hijas, madres e hijos, tíos y sobrinas, etcétera, abuelos, nietos. Primos y primas. Todo eso. Sí, no estoy seguro si primos y primas, pero vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a suponer que primos y primas también, ¿verdad? Entre los gentiles, hermanos, estas prácticas, por ejemplo, entre los egipcios, cuando Egipto estaba bajo la autoridad romana, Egipto practicaba eso. Y lo practicaba mucho antes. Cuando entramos al libro de Levíticos, Dios se lo dice a los israelitas, ahí en los versículos 17 y 18, que ellos no van a ser como los egipcios y los cananitas, que practicaban todas esas cosas. Y para el tiempo del Imperio Romano, tenemos estos gentiles practicando eso también, ¿verdad? Tenemos a los gentiles practicando estas cosas. Y eso cae ahí, hermanos, en la fornicación. Las prácticas de matrimonios de parientes cercanos. También, hermanos, acordémonos que hay un contexto. Esta sociedad era pagana. Y ahí había el templo de la prostitución. Ellos le llamaban el templo del amor, de la diosa del amor, ¿verdad? La diosa Diana. Y las sacerdotisas se prostituían en el templo. Si notamos, hermanos, hay un contexto en este pasaje. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de prácticas idolátricas. La fornicación, hermanos, en esa cultura caía ahí también, en la idolatría, ¿verdad? Caía ahí. O sea que estamos viendo, hermanos, que no es meramente la práctica del sexo fuera del matrimonio. Es un poquito más amplio que eso, ¿verdad? Un poquito más amplio que eso. Pero el contexto sugiere, hermanos, que era aquello que tiene que ver con la idolatría, con las prácticas idólatras, ¿verdad? También dentro de las prácticas idólatras, cuando se hacían sacrificios, pues envolvía estos animales. Se envolvía muchas veces tomar la sangre en un vaso, tomársela. El animal ahogado, eran prácticas que se hacían. Y esto es lo que vamos a discutir, hermanos. Esto es lo que yo dije que va a ser un poquito polémico, que es el asunto de comer carne con su sangre. Y como le dije, en realidad no es polémico. Si tomamos la postura de un lado o del otro, pero considerando que esto es un asunto secundario,
Lo vamos a entender bien y lo vamos a pasar bien. En asuntos de cómo se relacionaba en la práctica idólatra, ya eso es otra cosa, ¿verdad, hermana Ana? Sí, fíjese la morcilla, es de sangre que la hacen. Sí. Y hay mucha gente que, yo no la como, pero hay mucha gente que la come. No sé si eso, yo no la como porque sé que es sangre, no me la como. Mano Gabriel, ¿cómo le dicen en México? Moronga, ¿verdad? Moronga, sí. Tengo un amigo de Guatemala que me dijo esa palabra hoy. Me dijo, sí, en México y en Guatemala le llaman moronga. Moronga, sí, un hermano, ¿verdad? No se llama morcilla, yo no sé. Sí, en Puerto Rico es morcilla, en la República Dominicana es morcilla. Hermano Daniel. Del pueblo que yo vengo, había un hombre, siempre se estaba borracho y picado por allí. Y entonces, pues, el matadero, le decían valor. Él iba al matadero y cuando le cortaban la garganta a la vaca, él ponía el vaso así. Y se bebía la sangre. Un vaso. Todos los días. Me dice, eso es lo que me da sangre a mí. Ajá. Bien, calientitas. Sí, me imagino. Mira, hermano, yo tengo un amigo vietnamita que me invitó a comer una vez y hay una sopa, las sopas de los vietnamitas son ricas. Una sopa que se llama Bun Ba Huey. ¿Y sabe cuál es uno de los ingredientes de esa sopa? Coágulos de sangre. Sabe rica. Yo me la papié y me la disfruté. Perdonando a los que se ofenden porque, ¿verdad? No, yo sabía lo que tenía. Sí, yo sabía. Y picantita, como me gusta a mí la comida. Joel, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que había un misionero que fue un adepto que estaba en viaje misionero y le dieron un plato. Y entonces le dice, este plato, estos espaguetis parecen gusanos. Y dijo, no, esos gusanos parecen espaguetis. Ya. Sí. Y Dios tiene que tener un cambio con los misioneros reales, porque en esas aldeas que ellos van tienen que comer, porque eso no es algo como desecharlo. Sí. Una ofensa para ellos. Y me alegro que hayan mencionado los misioneros, Joel, porque imagínese un misionero que va a Vietnam y le ofrecen esa sopa que contiene coágulos de sangre. Y los coágulos parecen pedacitos de carne. En realidad no dan, a mí no me dio asco, ¿verdad? Mi hermano, yo no es que no coma morcilla porque sea no, es porque sea sangre. No es porque sea porque me vaya a hacer daño, porque espiritualmente me haga daño, yo sé que no. Porque dice que lo que el hombre, ¿cómo es? Lo que Dios limpió, no le llame el hombre inmundo. Amén. Pero que yo es porque no puedo ver comiendo ni que morcilla, es que me hace cosas Amén. asco. Crianza. Sí, es verdad, como se cría uno, ¿verdad? Porque nosotros nos criamos porque no. Aquí saludos al hermano Dani Mejías. Este fue el hermano con quien tuve la entrevista el sábado. Dile un saludo, hermano Dani. Dios bendiga, hermano. Que bendiga, hermano Dani. La Iglesia Bautista Nueva Jerusalén le dice, hermano Dani. Bienvenido, Dani. Welcome. Y también a Vanessa, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? A nuestra congregación. Aunque no están físicamente, pero están en espíritu aquí con nosotros, ¿verdad? Y ahí se encuentra mi hermano y amigo Kevin también, allá en Missouri. Denle un saludo a Kevin. Kevin, saludos. Que bendiga, Kevin. ¿Verdad? Son todos nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Estamos esparcidos como semillas en todo el mundo. Amén. Ahora hay que producir los frutos, ¿verdad? Amén. Para que se siga esparciendo el evangelio. Bien, pues mantengan esto en mente, hermanos, los misioneros, porque hay un objetivo evangelístico misionero en este pasaje. ¿Okay? Quiero que mantengamos eso en mente. Y vamos a ver algunos pasajes. Y fíjese, hermanos, que en esto de comer lo ahogado o con sangre, fíjese que en el versículo 20 es que lo dice, ¿verdad? Y el versículo 29. En todo el Nuevo Testamento donde único se encuentra eso es aquí en este pasaje. Son los únicos dos versículos en el Nuevo Testamento
que no estoy hablando del Antiguo Testamento. En el Viejo Testamento son los únicos 2 versículos que hablan, vamos a ponerlo por aquí, el versículo 20. Voy a borrar lo que puse aquí de Levíticos, pero los versículos 20 y 20, ¿qué dije? 27, 29 y 29 son los únicos 2 versículos que hablan de eso. Mantengan en mente, hermanos, que aquí hay una conexión con las prácticas idolátricas. ¿Okay? La fornicación no era solamente algo que se practicaba en la sociedad, era algo religioso, tenía que ver con la idolatría. En esto se hacían unos sacrificios, hermanos. Al parecer, hermanos, si tomamos esta postura, es posible que tenga que ver con la práctica idolátrica. Ahora, el hermano Kevin me recalcó bien que tenemos que tener en cuenta que la fornicación es pecado. No importa si tiene que ver con la idolatría o no. A través de toda la Biblia, la fornicación es pecado. ¿Okay? O sea que no es que estamos descartando eso, ¿verdad? Gracias, Kevin, ¿verdad?, por tu aportación. Marilyn, Dios te bendiga. Te echamos de menos que no estás aquí esta noche. Esperamos que Juven se sienta mejor, ¿ok? Vamos a orar por él cuando se acabe el servicio para que se mejore. Amén. Bien, hermana Ana, usted había lo vine a captar en el video después que lo subí, que usted pidió la oración la semana pasada por Puerto Rico y Santo Domingo por la violencia, ¿verdad? Sí. No la había escuchado hasta que vi el video, fíjese. No, pero sí, Sí. no, yo no lo dije por el video, yo dije... No, pero la escuché en el video. Sí. So, vamos a orar por eso también, hay sí. que orar porque tanto Santo Domingo como Puerto Rico la cosa está Sí. tremendamente mala. La gente no tiene temor No. de matar a una persona, es para ellos como matar una gallina, o qué sé yo, no sé. Sí. Niños, matando de todo, niños y de todo, Dios mío, todo. ¿Puedo Toda borrar pena. aquí, hermanos? Sí. Bien, vamos a borrar. Que quiero añadir aquí los versículos que vamos a leer. Vamos a ver Hechos 21. Vamos a ver Hechos 21. Y antes de pasar a Hechos 21, yo quiero que usted note aquí en el capítulo 15 que en el versículo 21, okay, Hechos 15, 21, dice, luego de que se da esta instrucción, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué nombre vemos ahí? ¿A quién se menciona ahí? Moisés. Moisés. ¿En dónde es que dice ahí que se habla de Moisés? En las sinagogas. Y cuando usted oye hablar de sinagogas, ¿qué le viene a la mente? Lo dijo los judíos, Judíos, este otro personaje. sacerdocio, todo lo que tenga que ver con el judaísmo, ¿verdad? Cuando hablamos de Moisés, ¿qué le viene a la mente? La ley, La ley. el más rojo. La ley, los judíos, tengan eso en mente, ¿ok? Porque eso no está puesto ahí así porque sí. Hay un propósito por lo cual Santiago menciona esto. Pero vamos a pasar al capítulo 21, dije Hechos 21, versículos 20 al 26, lo voy a escribir aquí. Hechos 21, versículos 20 al 26. Vamos a ver que me lea fuerte, Carlos, a ver si me lees esto fuerte para yo ir escuchando mientras tú lees, porque así a lo mejor capto un poquito mejor. Dame un segundo en lo que me pongo mis espejuelos de ojos apagados, ¿verdad? Porque no puedo ver bien. Por eso Ok, cuando yo sin espejuelo porque me empaña. sí. 20 al 26. Seguro. Dice versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Hay unas palabras claves ahí que inmediatamente resaltan para mí, y quiero que resalten para ustedes también. Y es que fíjese que cuando ellos saludan a Pablo, dice, mira, aquí la gente está diciendo que tú estás enseñando a los judíos a apostatar. Apostatar de Moisés, ¿verdad? Vamos a poner esa palabra por aquí. Apostatar. Y la recomendación que le hacen a Pablo es que pague los votos de los gentiles que andaban con él. ¿Ok? Eso eran prácticas judías. Eso tenía que ver con la ley. Y que se rasuraran, incluyendo a Pablo. ¿Verdad? O sea que, sí, que los gentiles se sometieran a esas... Sí, a los ritos, a esos ritos. Estamos viendo, hermanos, lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué ustedes creen que ellos le hacen esta recomendación a Pablo? ¿Es porque ellos tienen que cumplir con un requisito o...? No, porque aun cuando eran salvos, seguían viviendo bajo la ley. Estamos teniendo un problema ahí, ¿verdad? Que los judíos son celosos, dice ahí, son celosos de la ley. El primer versículo que leímos ahí, ellos han creído y son celosos de la ley. Pero entonces estaban aquellos, los calumniadores, que decían, mira, Pablo está enseñando a los judíos a apostatar de Moisés, a apostatar de la ley. Estaban creando esta calumnia para mal, no era para bien, ¿verdad? Para dividir y para ponerlos en contra de Pablo. Lo mismo que sucede con nosotros, hermano, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, recibimos calumnias de todas clases. Cuando hablamos de la gracia, recibimos calumnias. O sea, eso no es nuevo para nosotros, eso viene desde mucho tiempo atrás. A Jesucristo lo calumniaron también, ¿verdad? A ver si hay algún otro hermano que saludar, ¿verdad? Bien, quiero que noten, hermanos, estaban acusándolo de que estaban enseñando a apostatar, y se les hace una recomendación para que vean que tú andas ordenadamente, que tú no andas haciendo como ellos dicen. Estamos viendo que la recomendación no era un requisito, es que era para tratar de calmar este alboroto. Es para callarle la boca a esos que están calumniándote. O sea que hay veces, hermano, que hacemos ciertos compromisos donde se puede, ¿verdad? Siempre y cuando no violen nuestra conciencia, no violen la palabra de Dios, pues hay ciertos compromisos que hacemos para tratar de mantener la paz, mantener la comunión. Y esto se lo voy a aclarar ahora. Vamos a pasar a Romanos 13, del 8 al 10. Puedo borrar aquí, ¿verdad? Vamos a borrar aquí.
Romanos 13, 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Que me lo lea alto. Me lo lea en voz alta. Amén. Amarili, démelo en voz alta. Sí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. 13. Sí, también. Sí, del 8 al 10. Ese es. Sí. Entonces yo. Sí. 13 del 8 al 10, sí. Ajá, estaba bien. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La clave en ese pasaje es el amar, ¿verdad? Amar. Y amar, el que ama, ¿qué hace? Cumple la ley. Porque hermano, cuando usted ama a su prójimo, ¿usted le hace mal a su prójimo? No. Usted cumple la ley. ¿Bajo qué ley estamos nosotros, hermanos? ¿La de Moisés? La gracia. Estamos bajo la ley de la gracia de Cristo. Esa es la ley de amar. Esto tiene que ver con lo que está pasando aquí en el capítulo 15. Porque ya vimos en el capítulo 21 de Hechos, que la recomendación que se le hace a Pablo es para que vean que andas ordenadamente. Eso es un acto de amor, hermanos. Es un acto de amor. Vamos a seguir hacia adelante para probarlo, hermanos. Primera de Corintios 8:13. Vamos a ver Primera de Corintios 8:13. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea. Alguien que lo tiene y me lo lea. Dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Si la comida le es ocasión de caer a mi hermano, no la comeré, o la carne, dice ahí, ¿verdad? Ajá, No la comeré para no ponerle tropiezo a mi hermano. Estamos viendo, hermano, por ejemplo, usted se come la carne de cerdo. Sí. ¿Ok? Y alguien no la come por asuntos religiosos. Alguien que, vamos a suponer, un hermano en la fe, recién convertido, y viene de alguna religión que prohíbe la carne de cerdo. Y se ofende cuando le ve a usted comiendo. Por amor a ese hermano, usted no la come para que él no tropiece. Fíjese que no es porque usted está haciendo algo malo. Es porque él está tropezando. Y eso es lo malo, que él está tropezando. Para evitar el tropiezo. Y entonces usted y yo lo que hacemos es que por amor a ese hermano, usted y yo ponemos al lado nuestros derechos. Usted tiene todo el derecho de comerse ese cerdo asadito, bien adobadito, bien tostadita el cuerito, ¿verdad? Ya me está dando hambre. Pero por amor a mi hermano, hay que poner el cerdito al lado, por amor a él. Ahí dice jamás, yo hasta mañana. Sí. Sí. Curiosamente, esa era mi pregunta. Y gracias, Joel, por traerla. ¿Es mientras comparto con el hermano o es que yo pues, me voy a abstener aunque? Fíjate, del apóstol Pablo yo lo creo, que si él se compromete a no hacerlo jamás, no lo haría. Yo fallo, yo voy a fallar, les aseguro que voy a fallar. Ok, pero yo creo, quizás los hermanos que están viendo nos pueden contribuir, ¿verdad? A contestar. Siéntanse libres, hermano Dani, hermano Kevalex, Marilyn, Vieri, Dios te bendiga, Vieri, saludos. A Vanessa, todos los que quieran contribuir. Pero fíjense, para mí que no tengo problemas creyendo que Pablo, si lo dijo literalmente, pues es el fin de la historia. No come esa carne jamás. Pero es posible que Pablo esté usando la hipérbole. Okay. Es posible, ¿verdad? A ver qué opinan los hermanos, que me dejen saber en los comentarios, ¿verdad? El chicharrón es sabroso, dice Alex. Pues ya yo sé que Kevin
no va a dejar de comer cerdo jamás, ¿verdad, Kevin? Entonces yo creo que como en ese tiempo los gentiles y los judíos estaban unidos, estaban juntos, pues yo creo que en ese sentido, pues ya el apóstol Pablo dijo, mientras había un judío, pero una vez que se apartara, pues podía comer. Por ejemplo, nosotros comemos carne de cerdo y se acabó, porque estamos todos aquí somos puertorriqueños y nos comemos hasta las pezuñas después. No hay problema. ¿Entiendes? Sí, sí, eso es lo que yo pienso también, ¿verdad? Pero si me equivoco, ¿verdad? Pues alguien que me deje saber, ¿verdad? Que me informe. Pero eso es lo que yo pienso, que Pablo está usando una hipérbole quizás, ¿verdad? Y eso es común en la palabra de Dios, ¿verdad? También usar las hipérboles. Vamos al capítulo 9, ahí mismo en Corintios, 1 Corintios. Vamos al capítulo 9. Versículo 20. Lo leo. Sí, hermana, léalo fuerte ahí que se oiga. Así que yo de esta manera corramos cuando a la... Es 1 Corintios capítulo 9, Versículo 20. versículo 20. 20. Sí, versículo 20. Oh, Y ese versículo es bien claro ahí. me es hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Bien, vemos que Pablo dice, para los judíos me hago judío. Sí. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, me hago como que estoy sujeto a la ley. Para ganarlos, ¿verdad? Léame el 21 también, hermano. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Exacto. Vemos ahí que dice que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley, dijimos? La ley de la gracia. La ley del amor. La ley de la... La ley del amor, es la de amar. Es por causa de amar, no es porque aquí el hermano Kevin dice, es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por comer carne o no carne de cerdo, ¿verdad? Exacto, somos salvos por gracia, no por nada de eso. Entonces, la razón por la que se está haciendo en estos casos son excepciones. No es la regla que ahora no vamos a comer esta carne o la otra. Son excepciones que se hacen a veces que ponemos nuestros derechos a un lado. Nos olvidamos de nuestros derechos por amor a las almas. Amor a los perdidos. En el caso de Pablo, por amor a los judíos, para que ellos fueran salvos. Pues él se hacía judío para ellos con el propósito. Había un propósito, un objetivo evangelístico. ¿Se acuerdan que le dije que tuvieran en mente la palabra misionero? Hay un objetivo misionero, un objetivo evangelístico, ¿verdad? Si yo voy a la casa de un judío comiéndome un chicharrón, le toco a la puerta, le voy a hablar de Cristo, ¿me va a escuchar ese señor? Eso para ellos es, hermanos, abominable, es ofensivo. Entonces, como yo pretendo que él me va a escuchar acerca de Cristo comiéndome un chicharrón frente a él, o sea, y yo tengo que practicar el amor. No porque yo esté pecando con comer el chicharrón, sino porque le estoy haciendo a él tropezar. Y entonces por eso mismo yo le estoy causando a cerrar sus oídos, a no querer escuchar el evangelio, ¿verdad, hermano Daniel? Y el judío creyendo en Jesucristo, ¿no es salvo? Creyendo en Jesucristo es salvo, sí, por supuesto. Entonces, si yo como chicharrón, ¿él se va a perder por eso? Si no tiene a Cristo, se va a perder, por supuesto que sí. No se trata de eso. Lo que Pastor quiere decir es que... Estamos hablando del objetivo misionero, evangelístico. Exacto. No del judío que se ha convertido a Cristo.
Es un judío que no conoce a Cristo, que no ha recibido el evangelio todavía, y ya él tiene ese prejuicio contra el chicharrón. Y si yo me presento con el chicharrón, hablarle de Cristo, él se va a fijar en el chicharrón, no se va a fijar en la Biblia. Lo va a rechazar. ¿Estamos viendo lo que quiero decir? Entonces, si por amor a esa alma, yo dejo el chicharrón, no es que voy a dejar de comer chicharrones, hermano, no se preocupe, En que ese momento. hay chicharrón hasta que Cristo venga, ¿ok? Es que estamos tratando de, por ejemplo, alcanzar esa alma, y vamos a usar los medios que usaba Pablo. Para el judío me hago judío. En otras palabras, bueno, en el caso que le recomendaron que se rasurara la cabeza y pagara los votos de los que andaban con él y eso, pues él lo hizo, pero lo hizo por un propósito. Hay un propósito ahí de demostrar que las acusaciones que le estaban haciendo a él eran falsas, ¿verdad? Hay también un propósito evangelístico, que si yo voy donde un judío, yo no quiero ofenderlo, ¿verdad? Para tener su atención. Eso viene siendo eso estaría a mi favor. Pero no que voy a dejar las carnes por causa de los judíos. Entonces yo me vuelvo atrás y digo, ¿no es Dios el que coge a uno para salvar? Sí, Y entonces simplemente si un judío no acepta a Cristo, porque yo me estoy comiendo un chicharrón o carne de cerdo, es porque nunca va a ser escogido, fue escogido por Cristo. Digo, eso es una... puede que tenga razón, hermano, puede que tenga razón, pero déjeme darle mi argumento. Si es un escogido y yo estoy comiendo el cerdo, ahora yo no estoy siendo un instrumento para el Señor, porque si el Espíritu Santo ha determinado que ese es el medio, es a través del amor, que es más efectivo mi interacción con Él. Al yo estar comiendo algo que lo ofende a Él, ya yo no estoy siendo un instrumento útil para el Señor. No. Es mi opinión, ¿verdad? Si me equivoco, Es pues. así, hermano, es así. Pero- Digo, creo yo. Estoy de acuerdo con usted, si es un escogido va a ser salvo. Por supuesto que sí. Esté comiendo yo chicharrón o no esté comiendo chicharrón, ¿verdad? Pero, hermano Ángel. Una cortillita. Tenemos que ser ejemplo, es lo primero, porque acuérdate que la vista de todo el mundo está sobre nosotros y cumplir, amando a esa persona, ¿verdad? Lo estamos amando al tratar de no ofenderlo, estamos cumpliendo la ley Sí, y le estamos llevando el mensaje. correcto. Y, o sea, Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, pero acuérdate que los ojos de todo el mundo están sobre nosotros. Sí, en ese caso, pues estamos de acuerdo, ¿verdad? No sé si usted lo ve de esa manera, hermano Daniel, es que yo, de mi parte, la pregunta que yo me haría es, ¿estoy siendo un instrumento de Dios útil en ese momento o estoy ahora mismo? Es como decirle, por ejemplo, supongamos que yo voy a predicarle a una persona, pero esa persona me acabó de ver gritándole a mis hijos, insultándolos, y después voy donde esa persona a predicarle de Cristo. Voy a ser un instrumento útil, aunque esa persona puede ser un escogido, pero se va a salvar a través de mí como instrumento en el proceso, o ya yo fui reprobado en ese proceso como instrumento, ya no sirvo para esa persona porque tiene un testimonio negativo de mí. Ahí se colgó. Me cuelgo, ¿verdad? Pues eso sería lo mismo con el judío, Entonces, ¿verdad? como dice la gente, y eso que es cristiano. Exacto, Sí, Joel. es como si hubiera un hermano de la iglesia que entrara a una barra a tomar y hubiera alguien que lo oyera. Más tarde salen y el hermano de la iglesia va a predicarle a ese mismo hermano que lo vio, a ese señor que vio en la barra y decir, pero ¿cómo tú vienes a predicar a mí si tú estabas metido allí conmigo aquel día y tú no me viste? Exacto, o sea que hay nosotros podemos dañar nuestro testimonio y entonces pues ya podemos perder esa utilidad. Diría yo, ¿verdad? ¿Qué opinan los hermanos que están viendo, ¿verdad? En Facebook también, a ver. Bien, pero estamos claros aquí en el 9:20, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 20. Yo hice esa pregunta por mucho también ustedes. Sí, por supuesto, aprendemos.
No saben mucho. Aprendemos. En el capítulo 10, ahí mismo en Corintios, capítulo 10, versículo 29 al 33. Capítulo 10, 29 al 33. Lo voy a leer. Primera de Corintios 10, 29 al 33. Dice: aquí está hablando Pablo acerca de la carne, el comer carne. Acuérdense que esta es la carne sacrificada a los ídolos. Y otra parte se vendía en el mercado. Y Pablo dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, eso está hablando, para que tenga un contexto, cuando usted come la carne y la otra persona le dice, eso fue sacrificado a los ídolos. Pues ahora Pablo está explicando, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Ves? Yo tengo todo el derecho de comerme esa carne, está diciendo Pablo. La conciencia de aquel no supone que no infrinja mi libertad que yo tengo en Cristo. Soy salvo por gracia. La carne no me va a condenar. ¿Ok? Ese es el argumento que él está haciendo. Pero escuchen aquí en el versículo 31 en adelante. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El ejemplo que di ahorita de comiendo carne de cerdo y voy y toco a la puerta del judío. La pregunta es, ¿estoy comiendo ahora para la gloria de Dios? ¿Qué gloria le da eso a Dios cuando el judío me está mirando? No. ¿Entiende? O sea que nosotros tenemos que tener en mente lo que estoy haciendo. Glorifica a Dios. Llevará a los hombres a glorificar a Dios. O sea, eso hay que tener eso en mente, ¿verdad? No seáis tropiezo, ahí está la palabra clave. Que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. A tres grupos. No debemos ser tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia, ¿verdad? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, escuchen, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, que lo que está envuelto en esto es el amor. Yo estoy dispuesto a poner a un lado, debemos de decir así, mi beneficio por amor al judío, para que sea salvo. Por amor al gentil, para que sea salvo. Por amor a mis hermanos en la iglesia, para que puedan crecer, para que sean edificados. Ese es el punto de esto, hermanos, es el amor, el practicar el amor. No es que está prohibido que usted coma la carne, o en este caso la morcilla, o la moronga, ¿verdad, hermano Daniel? Hermano Gabriel, la moronga. No es eso lo que está tratando de imponernos, ¿verdad? Hermanos, básicamente, acuérdense que esto de comer sangre en el Antiguo Testamento tenía que ver con las ceremonias también. Las naciones paganas lo hacían en sus prácticas idolátricas. Consulté con algunos hermanos, ¿verdad? Porque yo quiero tratar, hermanos, de darles a ustedes la enseñanza y a la vez consultar para ver que yo no esté cometiendo un error. Y no es el propósito tampoco de causar división y de causar ofensas. Es que hay una postura de un lado y hay una postura del otro. Y he consultado con hermanos de la misma fe que nosotros, hermanos con nuestro mismo pensar, y hay hermanos en ambos lados. Hay unos que dicen, bueno, yo no la toco, yo no toco la morcilla. Entonces está bien, eso no es. Pero lo bonito de eso es que estos hermanos tienen la madurez para decir, pero no juzgo a mi hermano. Y de igual manera, el que se come la morcilla, el que come aquello que todavía tiene sangre, lo come, pero no pone de menos
al que no la come. Yo me recuerdo que una vez yo visité a unos rusos. Yo trabajaba con un muchacho ruso en el laboratorio, cristiano. Me invitó a la casa para conocer su familia. Era la clase de cristianismo de ellos, hermanos. Yo no sé, era una mezcla de creencias. No me tenía sentido el cristianismo de ellos, pero eran bien estrictos en asuntos de la ley. Y eso a mí pues me decepcionó porque eran legalistas. Y una de las cosas que me mencionó el padre de la familia es que cuando ellos pescan, porque ellos tomaban en serio esto de no comer nada con su sangre, cuando ellos iban a pescar, ellos le cortaban por aquí al pez para que se desangrara. Hasta ese extremo lo llevaban ellos. Pero usted sabe, hermano, que cuando usted compra el pescado en el mercado, el pescado está entero, nadie le ha cortado el cuello para desangrarlo. Eso se pesca por los millares en redes, se ahogan ahí, se asfixian o se ahogan, no sé cuál de los dos, ¿verdad? Y mueren con su sangre. Y cuando usted y yo comemos pescado, ¿qué estamos comiendo? Carne con su sangre. Entonces, si eso es pecado, hermanos, veámoslo de esta manera. Si lo que hecho nos está dando es un mandamiento, entonces cuando comemos pescado estamos pecando. Tal vez sea la carne roja. El pescado no es carne roja. Pero tiene sangre. Tiene sangre, pero, ¿Sí? pero eso se escurre y queda blanquita. Se lava. Pero tiene su sangre todavía. Y fíjese que me perdí el hilo, pero espérese, a ver si me acuerdo. Si estamos hablando del pescado, fíjese que si vamos a seguir un mandamiento, entonces hay que seguir los demás. Porque si no estamos pecando, estamos siguiendo la ley. Y si fallamos uno, fallamos todos. Exacto. ¿Ya? Por eso es que hay que ser bien cuidadoso cuando tomamos. Por eso es que digo, hermano, exacto, y por eso digo, la persona que se siente en su conciencia, se siente mal comiendo la carne con su sangre o la morcilla, pues no la coma, porque si la come va a pecar contra su conciencia. Y el hermano que la come, no lo juzgue. Entonces, ahí está en reversa también, viceversa. El que come la morcilla, o el que no la come, no critique al que la come, mejor dicho, no lo juzgue. Y el que come no juzgue al que no la come. O sea que tenemos que tolerarnos. Y eso vendría siendo un asunto secundario. Y no estamos hablando de la Trinidad. No estamos hablando de la salvación por fe en Cristo. Si alguien le dice a usted, no, la salvación es por fe en Cristo, ya ahí hay que pelear. Y cuando digo pelear, lo que quiero decir es debatir, no pelear a los... sino, ya eso sería una polémica seria, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, que lo que está pasando en este pasaje no parece ser un asunto de imponerle mandamientos a los gentiles. Porque fíjese que Santiago le dice, no le quisimos poner cargas sino estas. Se supone que el cristiano tenga cargas de la ley. Y alguien que estaba hablando conmigo me mencionó que esto eran recomendaciones. Y la recomendación, como vimos en Hechos 15, 21, que los judíos tienen, o sea, Moisés tienen quien le predique en las sinagogas. Vemos que el punto ahí era que parece que hay un objetivo misionero, un objetivo evangelístico, un objetivo de tratar de mantener las paces con los judíos. Acuérdense que los apóstoles iban a las sinagogas a orar, pero aprovechaban para hablarles de Cristo a los judíos. Entonces, si Pedro, después que lo veían comiéndose un chicharrón, entraba a la sinagoga, ¿qué le iban a hacer los judíos? Lo iban a sacar de ahí, porque estaba inmundo según ellos.
O sea que detrás de esto hay un objetivo misionero, un objetivo evangelístico. Es un objetivo de tratar de, a través del amor, mantener cierto tipo de vínculo, mantener la paz, poder hacer las paces, poder mantener esa vía abierta para cuando vayamos podamos hablar de Cristo. Que no nos cierren los oídos. O sea que no es que esto está hablando de algo que usted y yo estamos obligados a seguir como un mandamiento. Tiene un objetivo que según ese versículo 21 y en el capítulo 21, versículos 20 al 26 y los demás versículos que vimos, hay un objetivo evangelístico. Hay un objetivo de no hacer tropezar a la persona. ¿Entiende? Pero no quiere decir, hermano, que usted se va a cohibir ahora de comer ciertas carnes porque están ahí en la Biblia. ¿Verdad? Un adventista me dijo una vez a mí que si, porque yo tomaba café, que eso era dañino, que si yo no sé. Y me dijo, ustedes van a morir como el pescado por la boca. Y yo no sé porque en todos los años de vida, yo me recuerdo que yo tomo café desde niño. Desde, yo creo que de los 5 años yo tomaba café. Hermano, y el café no me ha hecho daño a mí. Desde los 5 años tomo café, hermanos. Y no tengo problemas de salud, gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Pero no me ha matado el café. O sea que, hermanos, hay veces que estas religiones quieren imponerle a otros leyes y reglamentos como medio de salvación. Y somos salvos por gracia y punto. La Biblia es clara en eso. Somos salvos por gracia. Entonces, estas cargas, porque así es que le llama Santiago, que le imponen a los gentiles, son cargas. Pero son cargas por amor a los hermanos, no a los hermanos, a los judíos. Porque Moisés tiene quien le predique en las sinagogas. O sea que hay un objetivo misionero, hay un objetivo evangelístico ahí. Pregunta, hermano, comentarios hasta ahora en cuanto a eso. Ángel. Todo esto que usted ha hablado, ¿verdad? Tiene que ver con Mateo 15, donde dice que no lo que come, o sea, no lo que entra a lo que comemos, es lo que contamina, sino lo que sale. Sabemos que es por cuestión de no ofender al hermano, o sea, de llevar, en este caso, como uno dice, simplificando, es tratar de poder llevar el mensaje, ¿verdad? Y a veces pues evitamos hacer ciertas cosas. Sí. Para no ofenderlo o para poder ganar la atención de ellos, porque la gente hoy día por cualquier cosa se ofende. Entonces, si le queremos llevar la palabra y sabemos que están mal en cierta cosa, ¿verdad? Le queremos hablar, pero si le hablamos sin amor, no nos van a hacer caso. ¿Sabes? No estamos hablando de chicharrón ni del cerdo, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí lo que vivimos actualmente. Sí. Que hoy día la gente por cualquier cosa pues, es ofensiva. Entonces, ¿cómo le vamos a predicar? ¿Cómo le vamos a hablar? Sí, exacto. Y muchas veces, por eso los misioneros cuando van a ir a un país, reciben un entrenamiento de la cultura de ese país. Para ejercitar el amor, no porque ahora ellos tienen que someterse a una serie de reglas de las culturas para ser los santitos. No es eso. Es que por amor a ellos ahora tienen que poner sus derechos a un lado para poder, exacto, como decía Pablo, para que sean salvos, para ganarlos, ¿verdad? Es lo que sería pero en Marcos 7, pero en Marcos 7 te da más detalles, porque después que te dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Pero entonces dice, oírme todos y entended,
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando la multitud se alejó y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y entonces él le explica, ¿verdad?, que lo que entra sale por la letrina, no entra en su corazón. Y lo que sale del hombre, eso lo contamina, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, etc. Y entonces dice una parte, y no la encuentro ahora, ahora mismo la había visto y ahora no la encuentro, en el versículo 19. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea que Cristo ya desde ese momento, desde antes de morir en la cruz, ya estaba haciendo los alimentos limpios. Eso lo menciona Marcos 7:19. Amén. Bien, vamos a cerrar aquí para que nos vayamos tempranitos a las casas. No sé si hay alguna otra pregunta o estamos bien. Hermano David Silva, Dios le bendiga. Gracias por decir eso. Amén, bien claro.